Segundo tema, interpretación. Tenemos las cláusulas de mi contrato. Han respetado las exigencias de incorporación. Ahora hay que interpretarlas. La ley da dos reglas en el artículo 6, que son las reglas típicas desde la época del derecho romano. La regla de la prevalencia y la regla contra proferente. Creo que las conoceréis. La regla de la prevalencia es la que dice que en caso de que haya conflicto entre las condiciones particulares y las condiciones generales, prevalecerán las particulares, porque se entiende que han sido pactadas expresamente. El artículo 6 realmente no acoge esa regla, porque lo que se inventa es una especie de regla de la que sea mejor. Lo que dice es que prevalecerán las particulares sobre las generales, salvo que las generales sean más beneficiosas, en cuyo caso prevalecen las generales sobre las particulares. Bueno, digamos que es una variación de esta regla de la prevalencia. Y la segunda regla es contra proferentem, es decir, las condiciones generales lo que no pueden hacer es beneficiar al que haya causado la oscuridad que hay que interpretar. En caso de duda, hay que beneficiar al adherente. Para aquellos que quieran profundizar en el tema, yo sugiero que leáis el artículo 6 y luego os vayáis al Código de Comercio, que también recoge esta regla, pero no exactamente con el mismo tenor literal. Hay una diferencia, porque en un caso se habla de interpretar, se dice que no podrán beneficiar al que causó la oscuridad, y en otros se dice que hay que beneficiar al adherente. No es exactamente lo mismo. Bueno, ejemplos muchísimos. Imaginaos, bueno, que tenéis un tractor, vais a vuestra casa desde el campo con el tractor y había un coche aparcado en la cuneta porque está estropeado, ¿no? Bueno, entonces le ayudáis, engancháis el coche al tractor, continuáis con el tractor y, bueno, durante el trayecto en el que estáis arrastrando al vehículo tenéis un accidente. Dais parte y la compañía os esgrime que hay una cláusula donde dice que solamente se cubrirán los daños que produzca el tractor en actividades propias del mismo. ¿Qué es actividades propias del mismo? Una cláusula oscura, habría que interpretarla. Vosotros y yo sabemos que lo que quiere decir la compañía es mientras estés en el campo arando, mientras estés haciendo labores en el campo. Pero una actividad propia del mismo es arrastrar el vehículo, porque de hecho lo hizo. Pues ahí, ante esa duda, la interpretación sería esta segunda. Hay que beneficiar al adherente. Último punto. Ya las tenemos interpretadas, es decir, la cláusula es perfectamente clara, pero ahora tenemos que ver si, a pesar de que sea incorporada y que sea clara, su contenido es o no es abusivo. Y aquí tenemos el régimen de las cláusulas abusivas. Por tanto, vamos a fiscalizar lo que dicen las condiciones generales. Ese es el significado del control de contenido. ¿Qué pasó? Pues que el artículo 8 de la ley del 98 dejó esto aparcado para los consumidores. Si cotejáis el precepto, veréis que dice, además de que serán nulas las que vayan en contra de una disposición legal, se dice que lo serán también la nulidad, las cláusulas abusivas, entendiendo por tales aquellas que establece el artículo 10 bis de la disposición adicional de la ley de consumidores, que ya he mencionado, ahora es el texto refundido de 2007. Bien, el artículo 8, en el régimen actual, remitiría al artículo 82 de la ley de consumidores. ¿Cómo hay que interpretar el artículo 82? ¿Cómo hay que interpretar lo que allí se dice? En primer lugar, nos encontramos con dos contenidos de abusividad. El artículo 82 de la ley de consumidores nos da una cláusula general. Y luego, a continuación, tenemos varios preceptos, aparecen ahora en pantalla, donde se van indicando cláusulas concretas que se estiman que son abusivas. Fijaos, vamos a ver la ley de consumidores, artículo 82. Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas, por cierto, sobre el tema de prácticas, echar un vistazo también a los manuales, todas aquellas prácticas no consentidas, que en contra de las exigencias de la buena fe, causen en perjuicio del consumidor
un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. Leerlo tranquilamente. Digamos que, a grosso modo, aquí se dice que una cláusula es abusiva en sentido general si es una condición general, cláusulas no negociadas individualmente y tal. 2, que va en contra de la buena fe. 3, causando un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes. Luego, lo fundamental es que se produce un desequilibrio entre las partes en contra de la buena fe. La doctrina, me remito por ejemplo de nuevo a Alfaro y otros autores que han estudiado el tema, ha hecho una interpretación que me parece muy atractiva de este precepto. El artículo 82 permitiría, siempre y cuando la consecuencia sea un desequilibrio importante, permitiría impugnar todas aquellas cláusulas que en un contrato de adhesión alteran el derecho dispositivo en perjuicio del adherente. Esta frase tiene más miga de la que parece. Mira, imaginaos que vais a alquilar un piso para estar en Valencia en estas clases sin docencia. Y el propietario os dice, mira, esta es una vivienda, lo alquilo por 600 euros, pero bueno, como la cañería no funciona, el gas tampoco y hay que pintarla, si tú me haces esas actividades te cobraré 500 de alquiler. Bueno, es un pacto, ¿no? Dejando a un lado la ley de arrendamientos urbanos, si nos vamos al contrato de arrendamiento del Código Civil, ya sé que no es lo que procede, pero para ejemplo, a efectos del ejemplo me interesa decirlo así. Si vamos a las normas del Código Civil de arrendamiento, todos sabéis que los gastos de la cosa son de cuenta del arrendador. Es decir, si tenéis un piso alquilado y la luz no funciona o la instalación de la calefacción se ha estropeado, lo paga el propietario, no lo paga el inquilino. Pero bueno, es derecho contractual y por tanto dispositivo. Tú podrás pactar que te vas a hacer cargo de los gastos de reparación de las tuberías, de las cañerías o del montaje, porque así lo has pactado. Como es derecho dispositivo, no pasa nada. El artículo 82 lo que permitiría es que, imaginaos que no es este el caso, sino que lo que ocurre es que habéis contratado con una agencia inmobiliaria dedicada al alquiler, que tiene varios edificios, que alquila a estudiantes y que tiene un contrato tipo que impone el mismo a todos los estudiantes, en el que se dice que los gastos de los suministros, de las acometidas, del gas, la luz, la electricidad o lo que sea, los tendrá que pagar las reparaciones el inquilino. ¿Esto es una condición general abusiva? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque está desequilibrando el contrato en perjuicio del adherente. Bueno, ¿y usted cómo sabe que es un desequilibrio? Muy sencillo. Porque si no dijera nada, el derecho dispositivo aplicable dice que esos gastos los tiene que pagar la empresa. Luego, como me ha imputado a mí en esas condiciones generales esos gastos, y se ha hecho con un contrato en el que yo no he opinado, sino que me ha impuesto en condiciones generales, podría ser tildado de abusivo por el artículo 82. Espero que el ejemplo os sirva, aunque los ejemplos siempre son peligrosos, hay que ir al caso concreto. Y junto a esto tenemos una doble lista negra, ahí tenéis los preceptos. Llamo doble lista negra porque en realidad cada uno de esos artículos, por ejemplo, artículo 87, disposiciones que establecen falta de reciprocidad entre las partes. Cada uno de esos preceptos establece una primera parte donde dice que son abusivas las cláusulas que establezcan una falta de reciprocidad, entre otras las siguientes, y establece una lista. Pero la lista no es numerus clausus, es un numerus apertus. Por eso hay siempre una parte general y unos casos concretos. Y yo lo llamo la doble lista. Bien, ¿qué pasa si tenemos un contrato con condiciones generales y hay que entender que alguna no se debe incluir o que es abusiva? Bueno, como veréis en los manuales, lo primero es que la consecuencia clara es una nulidad parcial del contrato. El contrato en principio no es nulo totalmente, pero esa cláusula que no ha sobrepasado los requisitos de inclusión o esa cláusula que consideramos abusiva no será aplicable. Aquí, como subtítulo en esta diapositiva, hay un problema entre el principio de autonomía de la voluntad y el principio de conservación, pero bueno, no entramos en mayores detalles. Segundo, bien, tenemos la cláusula que ya nos aplica. Hay un problema, hay que integrar el contrato. El juez tendría que entrar a estimar qué es lo que debe decirse, sobre todo cuando se trata de cláusulas que son necesarias para el funcionamiento del contrato. Hay un problema de integración
que tiene diferentes niveles de análisis. Primero, el artículo 10 de la Ley de Condiciones y el artículo 83 de la Ley de Consumidores no dicen exactamente lo mismo. Bueno, quizás es un tema de matiz en la literalidad, pero no dicen exactamente lo mismo. Bien. Segundo, quedémonos con la idea de que el legislador español entiende que el juez integrará el contrato de acuerdo con las exigencias de la buena fe. El juez debe hacer un poquito, entre comillas, de parte, porque tiene que rellenar la cláusula. Esto ha planteado algún problema, incluso en las jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que entiende que esto no se puede hacer. Imaginemos que, a pesar de esa buena fe del juez, el contrato no se sostiene sin la cláusula. Solamente en esos casos habría que dictar la nulidad total. Solución que muchas veces al consumidor no le interesará, porque si es un préstamo tendrá que devolver el préstamo. Bueno, a lo mejor el consumidor quiere continuar el contrato, pero sin esa cláusula. Para terminar, ¿cómo impugnáis un contrato con condiciones generales? Bueno, en principio, según las normas de nulidad contractual, tal y como dice la ley de Condiciones Generales del año 98, es decir, yo presento una demanda diciendo, oiga, esta cláusula del contrato de préstamo no quiero que se me aplique, porque es una cláusula suelo, es una cláusula tal, y considero que no debe aplicarse a mi contrato. Sin embargo, el legislador sabía que es difícil para los consumidores muchas veces asumir individualmente ese tipo de reclamaciones y por eso contiene unas acciones colectivas que tienen una legitimación activa muy amplia, asociaciones de consumidores y usuarios, el Ministerio Fiscal, etcétera, asociaciones de empresarios, que son acciones que, os remito a derecho procesal, que son más fáciles de plantear y algunas de las cláusulas más importantes, por ejemplo en materia bancaria, han sido declaradas abusivas después de demandas de acciones colectivas, ¿no? Las que establece la ley son la acción declarativa, la acción de cesación, que es la acción más importante, oiga, entidad de crédito X, deje usted de utilizar esa cláusula en todos sus contratos. Y la acción de rectificación, que yo siempre le llamo la acción del profesor, porque es un poco que te rectifiques en la recomendación de una cláusula que sea considerada abusiva. Imaginemos que yo escribo un artículo sobre el contrato de leasing y recomiendo una cláusula que es tildada como abusiva, pero yo no soy una empresa de seguros, pero se podría interrogar contra mí la acción de rectificación para que rectifique mi recomendación. Luego, impugnación según las normas de nulidad contractual, más el importante papel de las acciones colectivas. El último elemento que establece la ley de condiciones del año 98 es el registro de condiciones generales de la contratación, registro de efectos muy limitados y que os remito a su estudio a cualquier manual de la asignatura. Es un registro que empezó literalmente siendo algo que parecía que iba a ser muy importante, lo llevan los registradores de la propiedad mercantiles, se inscriben una serie de cosas, las sentencias que declaran unas cláusulas abusivas, la interposición de una demanda de impugnación de una cláusula abusiva, etcétera, pero digo que su funcionamiento, más allá de la publicidad de las cláusulas que han sido declaradas abusivas por tribunales españoles, pues no es mucho más allá. Y con eso terminamos la lección sexta. Espero que estudiéis con ganas y que podáis triunfar y tener éxito en el examen de junio.